Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a la conferencia, mientras que, bueno, van llegando los otros invitados. Sabemos el tema de la restricción del tráfico, pero bueno, vamos a empezar porque, o si no, se nos hace muy tarde. Primero que todo, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Carlos Eduardo Moscoso. Soy gerente de Formulabs. Somos representantes exclusivos para Colombia de Jarrow Fórmulas, para Colombia y Latinoamérica también. La noche de hoy, antes que nada, pues quiero también agradecer el apoyo por parte de VitalMedit, de la farmacia biológica, por hacernos este apoyo tan grande, valga la redundancia, para la invitación a que ustedes vengan a compartir todos los conocimientos del doctor Pedronel Rueda. Gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia tan interesante y tan importante. Voy a hacer una pequeña reseña, si el doctor Pedronel me lo permite, de la hoja de vida del doctor Pedronel Rueda para que ustedes sepan un poco más de él. Y bueno, y empezamos entonces. También agradezco el esfuerzo que está haciendo el doctor Pedronel. Viene de un cuadro de gripa bastante fuerte, pero la pasión por el tema académico lo tiene aquí y gracias, doctor, la verdad, por ese esfuerzo tan grande. Entonces, empezamos. El doctor Pedronel Rueda es un destacado endocrinólogo. Su amplia experiencia en endocrinología lo ha llevado a desempeñarse como presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Actualmente se encuentra dando consulta en Bogotá, donde se especializa en tratamientos como diabetes, hipotiroidismo, obesidad, osteoporosis, hipertiroidismo y soporte metabólico en pacientes con cáncer, terapia metabólica y terapia ortomolecular, entre otros. Actualmente el doctor Pedronel Rueda es presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología. Gracias a esto, el doctor Pedronel Rueda es reconocido como uno de los mejores médicos especialistas en endocrinología en Colombia. Con ustedes, el doctor Pedronel Rueda. Muchas gracias, Carlos, por tan amable, generosa presentación, mucho más de lo que realmente soy y hago. Bueno, realmente es un placer, de verdad, que estar esta noche con ustedes, pero nos darán un poco la voz, que hace 12 horas no salía, pero gracias a buena parte de la terapia ortomolecular y buena parte a todo el apoyo y el interés y la voluntad y el deseo de estar aquí esta noche con ustedes, pues me tiene aquí de pie. Realmente es un placer y es un tema de estar en este tema que me apasiona y espero que también sea muy apasionante para todos ustedes. Lo que tiene que ver con todo este campo de la microbiota, la microbioma y los probióticos. ¿Qué tan familiarizados están ustedes con este tema? ¿Quiénes? Bastante, mucho, poquito, como dicen, mucho, poquito, poquito. Bueno, algunos bastante, me parece eso muy bien. Y quiero partir de lo más sencillo, de lo más simple, a lo general y a lo un poco más, quizá más complejo. Agradecer realmente a Jarrow, que ha hecho un esfuerzo de tenernos acá y de facilitar todo este campo tan importante en estas terapias que son, vamos a ver, relevantes para nuestros pacientes, para la salud de nuestros pacientes y nuestra.
Empiezo con esta frase. Un científico en una conferencia afirma haber encontrado un nuevo órgano en el cuerpo. Es comparable al sistema inmune en que, como este se compone de una colección de células, contiene 100 veces más genes que el anfitrión, es específico del huésped, contiene componentes hereditarios, puede ser modificado por la dieta, cirugía o antibióticos, y en su ausencia casi todos los aspectos de la fisiología del huésped son afectados. Nosotros ahora nos damos cuenta de que la microbiota humana es un sistema pasado por alto que hace una contribución significativa en la biología humana y al desarrollo. Miren que es bien interesante, ustedes conocen muy bien del proyecto Genoma Humano y que esto nos ha aportado mucho en el conocimiento. Así como ese proyecto Genoma Humano, hay un proyecto Microbioma Humano y ha venido teniendo un gran desarrollo. Entonces, les voy a mostrar algunos detalles más adelante. Estas definiciones que son básicas para que estemos todos alineados en este conocimiento. ¿Qué es la microbiota? Microbiota son los tipos de organismos que están presentes en un hábitat ambiental, ya sean bacterias, virus o eucariotes. Entonces, esto se refiere ya a las células, ¿no? Generalmente bacterias, ¿no? Pueden haber virus, hongos incluso. Microbioma es una colección de diferentes microbios y sus funciones o genes que se encuentran en un hábitat ambiental. O sea, miren que ya no solo están los distintos gérmenes, sino los genes que ellos desarrollan, producen en sus mismas sustancias. Las células del microbioma son 10 veces mayores que las células humanas y sus genes 150 veces más grandes que el genoma humano. Fíjense lo complejo. Entonces hoy, si bien decimos conocemos algo, todavía conocemos muy poquito y apenas estamos adentrándonos en este campo tan apasionante. Miren lo que son las publicaciones sobre la microbiota. En esto, miren, 95 no se hablaba de esto hasta que vino ese proyecto del microbioma humano. Pero miren en los últimos años cómo ha sido creciente el número de publicaciones. Y si ustedes van a ver en todo, ¿no? En muchos campos, yo voy a concentrarme básicamente en el área metabólica, pero van a ver en enfermedades neurológicas, en el mismo hueso, en todos los campos, que a veces ni siquiera nos figuramos de todo el potencial que puede tener el cáncer. Es un tema también impresionante. Y miren el descubrimiento de las bacterias. Pues bueno, esto desde 1800, finales de las finales del siglo XIX se empezaron a conocer las bacterias. Pero miren lo que representó en los últimos años el conocimiento también sobre diferentes tipos de bacterias que lo componen. Continuando con estas definiciones, vemos que es un probiótico y que es un prebiótico. Fíjense que a veces podemos, como suenan parecido, tendemos a confundirlos. Un probiótico pues son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del huésped. Los ejemplos incluyen cepas de los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus, que son los más importantes de los que disponemos actualmente. Los probióticos pueden tener múltiples interacciones con el anfitrión, incluyendo inhibición de otros microbios, miren, efectos sobre barrera de la mucosa e interacción con células dendríticas presentadoras de antígenos y cualquier cosa también mucho más de lo que nos imaginamos. Síntesis de hormonas, imagínense ustedes. Síntesis de neurotransmisores, secreción de sustancias que cumplen funciones dentro de nuestro organismo aún distintas a las que nosotros producimos. Es decir, es un sistema muy interesante. Los prebióticos son ingredientes selectivamente fermentados que resultan en la composición o actividad de la microbiota, lo que confiere beneficios para la salud. Entonces, miren que los prebióticos son como
casi que el alimento, un sustrato donde permite que estas bacterias, estos probióticos proliferen de una mejor forma. Generalmente son hidratos de carbono, pero que no llevan a producir una carga en el organismo de glucosa, porque no se digieren, no se absorben. Son oligosacáridos o polisacáridos, uno de ellos muy conocido es la inulina, la oligofructosa, y hay otros oligosacáridos como los fructooligosacáridos, o FOS, a veces que los encuentran ustedes dentro de los probióticos, viene el probiótico con FOS, que es fructooligosacáridos, que tienen ese componente importante para facilitar la absorción. En esta imagen ustedes pueden ver, si a nosotros nos quitaran todas las células, toda nuestra composición, el 90% de las células que hay en nuestro cuerpo son de contenido microbial, y solamente las células nuestras representan un 10%. Entonces miren todo lo que pueden hacer, o sea, y no es solamente porque están ahí. A veces pensamos en ellas y casi siempre pensábamos que eran malas, pero hay muchas que son muy buenas. Salud. Y miren esto en relación con los genes. Ya la cantidad de genes, miren, los genes nuestros son mínimo, menos del 1%. Entonces, desconocer en salud el papel que puede tener la microbiota, el microbioma, pues sería desconocer algo vital en nuestro funcionamiento. Y conocerlo, pues nos va a permitir hacer una mejor interpretación de muchas enfermedades y de muchas formas de manejarlas, distinto a lo que hemos manejado nosotros tradicionalmente en la medicina. Entonces, ahora veamos cómo se clasifican. Esta parte es muy compleja porque son muchísimas. Entonces, el microbioma intestinal y su microbiota se compone de más de 1000 especies o alrededor de 1000 especies. Se han encontrado 29 a 52 filas, que es el plural de filum. De estos, 10 se han identificado que colonizan el colon. Predominan 2 filas, Bacteroidetes y los Firmicutes. Estos son los grandes, ¿no? El Bacteroidetes tenemos los bacteroides y prebotelas, y Firmicutes, Clostridium, Ruminococcus, Enterococcus y Lactobacillus. Otras filas está la Actinobacteria y ejemplo, género Bifidobacterium. Este es muy importante, ¿no? Dentro de los probióticos, que son bacterias anaerobias estrictas que colonizan a los bebés recién nacidos desde los 3 días, y se ha pensado que juegan un papel clave en la estabilización del microbioma durante la fase de destete. Proteobacterias, Helicobacter y Escherichias, ya vemos que pueden tener problemas. Fusobacterias, Espiroquetas y Verrucomicrobias. Entonces miren que son muchos, pero entonces para que tengamos presentes que las más importantes que nosotros tenemos y que utilizamos en los probióticos son los bifidobacterias y los lactobacilos. Entonces, esto para que veamos cómo es el árbol filogenético de las bacterias. Por un lado las actinobacterias, aquí vienen los firmicutes, vienen otras hematimonidetes, las bacteroidetes, proteobacteriáceas, y miren todas las ramas de ellas, o sea, es un árbol grandote. Dime. El agua, gracias. A tomar un sorbito, aprovechando. Vean qué complejo es esto, ¿no? Qué cantidad y cómo se distribuyen. Para ver un poquito la flora de la microbiota, pues la composición de la microbiota en la parte respiratoria, desde la cavidad de las vías nasales, cavidad oral, tracto respiratorio inferior, y hay muchas, y algunas no se identifican completamente, pero muchos
vemos en el pasaje nasal Propionibacterium, Corynebacterium y Firmicutes como el estafilococo. Y así hay una lista grandota que ya se está reconociendo, y no me voy a detener porque si no haríamos esto supremamente extenso y no sería muy práctico para todos. Miren, la microbiota intestinal varía del intestino delgado, del intestino grueso. Mira, aquí hay bacteroides, Probotella, Clostridium, Ruminococos, Actinobacteria. Esto en los individuos saludables. Y en el intestino delgado, enterobacterias, eubacterias, Clostridium, bacteroides y bacilos. Pero en personas enfermas cambian y entonces aparecen lo que se llaman algunas bacterias que pueden causar enfermedad. Entonces, miren que hay diferencias y ese cambio en la distribución de la microbiota, en los tipos de cepas que predominen, pueden ayudar a la presencia de enfermedades. En muchos de estos casos prolifera el Clostridium, proteobacterias, E. coli. Y entonces pensamos que casi que siempre pensamos a nivel intestinal de las bacterias malas, ¿cierto? Pero no pensamos en todas las que hay que tienen un efecto interesante para nosotros. Otro concepto importante para tener claro es qué es disbiosis. Disbiosis es la perturbación o un desequilibrio de un sistema biológico. Entonces, cuando es muy común, esto es lo que yo creo que más abunda en este momento, que haya disbiosis, que tengamos disbiosis, que nuestros pacientes tengan disbiosis, porque estamos bombardeados por muchas cosas que pueden causarlo. La comida que nos llega puede estar cargada de antibióticos, ¿sí? Que pueden venir en las leches, en las carnes. En nuestro medio, pues bueno, gracias a Dios en las carnes todavía nuestros ganados son bastante pastados y no están sometidos a ese enclaustramiento de esa crianza intensiva, en los que se presentan pues tantas infecciones, entonces usan muchos antibióticos. También en las leches, cuando les ponen antibióticos por las mastitis que presentan las vacas, cuando le dan hormonas para estimular la producción de leche. Entonces, todo eso, pero nos pueden llegar y nos llegan también en los vegetales, con toda la cantidad de tóxicos que están, con los que las siembran, con los que las cultivan y previenen plagas. Todas esas cosas nos llegan a nosotros. Y los órganos que más se resienten, el órgano que más se resiente, pues es el microbioma. Y esto causa enfermedad inflamatoria intestinal, causa, y vamos a ver, alteraciones también del metabolismo. Una mala alimentación también lleva a eso. Si estamos comiendo altas cantidades de carbohidratos, completamente alteramos nuestra microbiota. Y si tenemos diferentes patrones, el mismo estrés causa alteraciones de la microbiota. Entonces, aquí está, por ejemplo, nutrición, dieta, antibióticos, la exposición a factores ambientales, incluyendo patógenos y productos químicos. Y vale decir también cuando nosotros damos antibióticos, ¿no? Tratamos una enfermedad, sí, le damos antibiótico. ¿Cuántas veces nos pensamos en este paciente o cuando nosotros lo tomamos que debemos corregir ese daño que pudimos haber hecho a la microbiota? Poco, ¿cierto? Poco pensamos en nuestras bacterias buenas y pensamos es acabar con las bacterias y ojalá, y pensar casi que en un mundo, erróneamente pensamos como en el mundo ideal donde no existieran bacterias, no, tiene que existir pero en un estado de equilibrio y nosotros hacemos disrupción de ese equilibrio con mucha frecuencia. Vamos a entrar en un tema bien interesante porque para entender las enfermedades metabólicas tenemos que ver el desarrollo del microbioma y es cuando estamos en la vida inútil. Miren qué interesante, porque a veces cuando nosotros empezamos a ver enfermedades metabólicas, llámese diabetes, le preguntamos a nuestros pacientes, ¿hay
casos de diabetes en su familia? Y uno, sí, sí hay casos. Entonces pensamos, eso es genético. ¿Sí? Decimos, la diabetes tipo 2 es una enfermedad genética. Y ustedes saben, hace 130 años, que es poquito en la historia de la humanidad, en Estados Unidos, ¿cuánto era la población diabética? ¿No? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien? En 1893 se hizo el estudio primero que yo conozco de población diabética en Estados Unidos y había 3 diabéticos por cada 100.000 habitantes. 3 por 100.000. Y entonces todavía nos atrevemos a decir que eso es una enfermedad genética. Cuando llegamos hoy a tener en Estados Unidos 20.000 de 100.000 son diabéticos. En Colombia, 10.000 de 100.000. ¿Sí? Entonces es netamente ambiental. Puede haber susceptibilidades. Y hay otra parte que ocurre que es la parte epigenética. La epigenética. Entonces, ¿qué ocurre con esa epigenética? Que la mamá, ¿sí? Si una mamá que entra a un embarazo gordita y aparte de eso se dedica, porque como vienen los antojos y entonces la complacen con más dulce, más cosas, entonces come más, se sube 15, 20 kilos y hay mamás que se suben más y ese pobre fetico ha tenido que soportar toda una carga enorme de carbohidratos, una carga enorme de azúcar y cuando su páncreas chiquito empieza a producir insulina, de pronto se vuelve un páncreas sobreproductor de insulina y nace ya con una predisposición, una susceptibilidad a la obesidad, a la diabetes y a ciertas cosas, ¿cierto? Entonces ese mundo de la vida inútero es maravilloso, pero también nos pasa que con frecuencia caemos en esa trampa y las mamás son no solamente responsables de tener a su bebé, sino de tenerlo bien. Y entonces pasa que dicen, uy, cómo nació hermoso ese niño, pesó 4.000 gramos, ¿no? Y a veces encontramos hasta de 5.000, ¿no? O hay bebés que también nacen con trastornos del desarrollo, ¿no? O sea, no solamente macrosómicos, sino de bajo peso para su edad. Y eso también es un riesgo que está muy relacionado. Entonces, pero no solamente está eso, lo que la mamá come, lo que la mamá hace, el estrés, cómo es su ambiente familiar, etcétera, sino que el microbioma se desarrolla y el bebé va a depender del microbioma de la mamá. Entonces, ahí vemos por qué eso que nos toca cuando dice, hay historia familiar de diabetes, sí, la mamá fue diabética o es diabética. Entonces, hay una exposición in útero a muchos factores que comparten, y entonces vienen esas cadenas de diabetes, pero es una historia muy corta. Lo que vemos nosotros son 60 años, quizás 80 años de pronto, pero no vemos mucho más hacia atrás. Entonces, se han encontrado rastros de bacterias y DNA y estructuras celulares en la placenta, en el líquido amniótico fetal. O sea que ya puede haber algo de colonización antes del nacimiento. Y luego la colonización que ocurre en el momento del nacimiento está afectada por una cantidad de factores, como el modo de nacimiento del bebé. Miren que aquí ya hay una diferencia grande. El bebé que nace por cesárea no tiene ese paso por el canal vaginal y no recibe la microbiota de la mamá, que uno dice, bueno, puede ser buena o puede ser mala, ¿cierto? Una mamá con obesidad, con diabetes gestacional, con alteraciones, puede que le pase una microbiota no muy saludable. Pero nace por cesárea y luego sí lo lacta, que es muy bueno por la lactancia, pero la lactancia le va a dar solamente microbiota de la piel, que no es la microbiota que necesita adecuadamente para repoblar el intestino y la cavidad oral y otros. Entonces, por eso los niños que nacen
por cesárea tienen más susceptibilidad a infecciones, a alergias, incluso a diabetes tipo 1, a muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han tenido ese efecto. Y cuando pensamos nosotros, de pronto varios de acá ya lo están haciendo, lo estamos haciendo, de suplementarles unos probióticos a esos bebés, ¿no? Deberíamos hacerlo, porque este modo de nacimiento no es normal y cada vez hay más cesáreas, ¿cierto? Y cada vez, pero dejamos que los niños, muchos niños hacen a los 15 días, un mes, una neumonía o bronquitis, o empiezan a hacer rinitis alérgicas, o empiezan a hacer cantidades de alteraciones por no haber tenido una muy buena microbiota que debió haber recibido. Cuando reciben antimicrobianos, y la mamá si recibe antimicrobianos, la nutrición, si es leche materna o de vaca o de fórmula, u otras exposiciones alimentarias, el medio ambiente, la genética, dieta materna y otros factores. Miren que el nacimiento es muy importante. Entonces, aquí vemos, por eso lo está titulado así, de los errores que nos conforman, la obesidad materna, el microbioma intestinal y el riesgo de enfermedad a largo plazo. Entonces, la mamá puede condicionar a ese bebé a muchas enfermedades y en buena parte hay relación con la microbiota. Entonces, la composición de la microbiota durante el embarazo se ve afectada por el peso previo al embarazo, aumento de peso durante el embarazo. Las mujeres que tienen un sobrepeso, índice mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, tienen significativamente más altos bacteroides y estafilococcus, y la ganancia de peso durante el embarazo se relacionó con aumento de esos bacteroides. Este estudio de Santa Cruz, aumento de estafilococcus, enterobacterias y E. coli en las mujeres con sobrepeso y disminución de bifidobacterios y bacteroides. Entonces, miren que está representado, aquí lo vemos en esta gráfica, una mamá normal, con una microbiota normal, una ganancia de peso normal, puede llevar a que este recién nacido y ese muchacho y ese hijo que va a ser luego adulto y va a ser viejo, tenga también una salud más adecuada. Pero una mamá que inició con sobrepeso, que se ganó más peso, va a tener una microbiota que lo va a condicionar también a estas enfermedades. Entonces miren que la enfermedad metabólica puede empezar tan temprano como esto, como la vida, desde la vida in útero. Este es el otro tema, antibióticos, exposición a antibióticos en la vida temprana. En este estudio, los que tuvieron antibióticos en la vida temprana y los que no, se hizo con un seguimiento a un año. Los que tuvieron antibióticos tuvo un efecto perjudicial sobre la conformación de la microbiota. Todavía no está claro en qué medida esta disbiosis, si esta disbiosis intestinal permanece y qué otras consecuencias tendría. Pero si esto se normaliza también, ¿qué impactos podría tener en el desarrollo inmunológico? Es muy común, ¿no? Las alergias, es muy común también otras enfermedades, que los niños que viven enfermándose, que viven teniendo infecciones, trastornos intestinales, neumonías, infecciones respiratorias, asma, puede que tengan mucho que ver con esto y debemos nosotros explorarlo. Entonces, cuando vemos esta importancia en un momento tan clave de la vida para la enfermedad metabólica, también tenemos que ver la importancia de la microbiota en el sistema nervioso. Y hay un eje que es entero, ¿cierto? Endocrino, cerebral. Entonces, sustratos derivados de los alimentos neuroquímicos pueden afectar la microbiota, y aquí hay un eje entérico del sistema nervioso y una conexión con el sistema nervioso. También sustancias pueden ser captados por la circulación portal y ser llevados al cerebro, y puede haber, miren esto, cambios en comportamiento y la cognición. Miren que no solamente está
no solamente pensamos en que hay una enfermedad de pronto intestinal, de pronto una enfermedad metabólica, porque a nivel del intestino ustedes saben que se producen hormonas que son, recientemente se ha trabajado más sobre eso, como el GLP-1, el péptido glucagon-like, que se parece al glucagón, pero que estimula secreción de insulina, controla el apetito. Pero también hay sustancias, como vamos a ver, neurotransmisores. ¿Dónde se produce la serotonina en mayor cantidad? En el intestino. 90% se produce en el intestino. Y entonces muchos de los trastornos depresivos, ansiedad, pueden estar originándose por una disbiosis intestinal, porque hay esta conexión con el cerebro directamente por el sistema nervioso. También hay muchas cosas que la microbiota produce y que se relaciona con todo este eje entero endocrino cerebral. Entonces aquí vemos, miren, un poquito más en el intestino delgado, los plexos mientéricos, hiperalgesia visceral, expresión de componentes, mira que los relojes biológicos, ¿no? En el intestino es muy clave lo que se ocurre acá, y en el intestino grueso, infecciones, regulación de apetito, contractilidad colónica, depresión, respuestas viscerales relacionadas con dolor, expresión de diferentes factores neurológicos derivados en el intestino, regulación epigenética. Y aquí vemos, miren, triptaminas, serotoninas, el EPS y diferentes ácidos grasos, etcétera, que se sintetizan en el intestino y dependen de una integridad de la microbiota. Y miren, ¿qué pasa con esto? La microbiota intestinal, que puede estar afectada negativamente por antibióticos, pero puede ser regulada positiva y favorablemente por los probióticos, que nos puede dar un escenario, ¿cierto? Cuando hay una alteración de la microbiota intestinal, se presenta la disbiosis, ansiedad y depresión pueden presentarse, trastornos cada vez más frecuentes, ¿no? El autismo, casi hace unos años no era muy raro ver que había niños autistas, ahora hay mucho más. Desórdenes neuropsiquiátricos asociados a obesidad, enfermedad inflamatoria crónica intestinal, sí que hay, ¿cierto? Esto es abundante. Y alteración en la homeostasis, hay un componente normal en el sistema nervioso, hay un ritmo circadiano normal, porque también esto está, la microbiota, pues sabemos que hay una hormona como es la melatonina, que nos regula, ¿cierto? Y que nosotros la podemos afectar, sí, porque la melatonina se frena cuando hay luz y se produce cuando hay oscuridad, pero mucho de esto también se origina acá, en el intestino. La melatonina necesita un precursor, que es el triptófano, y muchas veces es un precursor común para la serotonina. El 5-hidroxitriptófano, que lo podemos también suplementar, 5-HTP, es un precursor de melatonina y de serotonina, pero si hay una disbiosis, pues no va a haber una buena producción ni de serotonina ni de melatonina para los ciclos circadianos. Y en homeostasis pues hay una respuesta intestinal inmune. Aquí hay otros factores, yo puse antibióticos y probióticos y le di más importancia, pero está la dieta, genotipo, patrones de alimentación y la inflamación. Esta es una imagen un poco más compleja, pero vean que desde el intestino, desde la mucosa intestinal, viene la liberación de algunos precursores o incluso neurotransmisores desde acá que van a actuar o bien al nivel de las suprarrenales, el hipotálamo, la hipófisis, otras a través de la regulación del nervio vago, y miren acá, liberación de péptidos que participan en las vías de saciedad o de apetito, el PYY, el GLP-1,
y tiene mucha influencia en obesidad y diabetes. Entonces, miren que esto hay una integración muy importante. Entonces, mucho de lo que podemos nosotros encontrar de alteraciones, de ansiedad, alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, trastornos del razonamiento, pueden originarse de un intestino que no es adecuado por una microbiota alterada, por enterotoxinas, ácido láctico, araquidónico, docosahexanoico, galanina, grelina. Y esto puede afectar el comportamiento social de una persona. Entonces, veamos algunas de esas neurohormonas. La dopamina es producida por bacterias, incluyendo Bacillus y Serratia, con funciones aún no muy conocidas. Se desconoce también un poco algo que estamos viendo también con mucha frecuencia ahora, más enfermedad de Parkinson. Probablemente se produzca menos dopamina a nivel intestinal y tenga esto que ver con tantos casos de Parkinson. Helicobacter pylori, con mayor riesgo de enfermedad de Parkinson, y ya está afectando los niveles de levodopa. Y se ha encontrado que trasplantes fecales han aliviado algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Aún en esto, pues no está muy claro, pero hay algunas evidencias. Miren ustedes que ya se habla de esos trasplantes fecales. Suena como raro, ¿cierto? Y en experimentación, y ustedes van a ver que hay muchos, si leen la literatura, muchos de los experimentos se hace trasplantar materia fecal de una persona delgada a una obesa, y la persona obesa baja de peso, ¿no? Con ese trasplante de materia fecal. Pues no, eso se selecciona, se hace un proceso, pero son cosas que se pueden hacer. Bueno, catecolaminas pueden afectar la virulencia y movilidad de las bacterias. Mira, serotonina, 90% en el intestino y se modifica con la dieta. Movimiento intestinal, ánimo, apetito, funciones cognitivas. Miren todas estas enfermedades. La serotonina puede ser producida por estreptococos, exericias y enterococos. Bifidobacterios infantis modulan la serotonina, aumentando el triptófano. El Bifidobacterium longum tiene efectos ansiolíticos, también enviados a nivel del nervio vago. Entonces miren que hay un efecto, ¿quién lo pensaría, cierto? Desde unas bacterias intestinales sobre esto. El GABA, principal neurotransmisor inhibitorio, se produce por la microbiota, influye en el comportamiento. Se relaciona con ansiedad y depresión y es producido por Lactobacillus. Entonces, Lactobacillus rhamnosus altera la expresión del receptor de GABA en el sistema nervioso. Entonces, miren que son importantes. Entonces, visto desde la visión tradicional de la psiquiatría, ¿qué se hace? ¿Cierto? Muchas veces, incrementemos los niveles de serotonina a niveles del sistema nervioso central, inhibamos la recaptación de serotonina. Eso tiene un efecto así de chiquitico y con muchos efectos secundarios. Y si nosotros mejoramos la producción de serotonina, vamos a ayudar a mejorar estas enfermedades. Si mejoramos la producción de GABA o dopamina a nivel de trabajando sobre la microbiota, puede ser mucho más lógico. Y aquí lo vemos, miren, entonces el microbioma intestinal, metabolitos, inmunomoduladores, neurotransmisores, miren cantidades de cosas. Aquí no me voy a detener mucho de la parte inmune, solamente lo voy a mencionar un poquito más en relación con la diabetes tipo 1, pero mire, liberación de citoquinas, 5-hidroxitriptófano, péptidos intestinales, comunicación con el sistema nervioso, vía vagal, simpática o por vía hematógena. Entonces, partimos de acá, patrones de la dieta, pueden tener impacto en todo el desarrollo, en la neurogénesis del hipocampo, etc.
Los probióticos disminuyen ansiedad en ratas y en humanos, alteran la expresión de receptores de GABA, concentraciones de ácidos grasos como estrategias terapéuticas. Entonces miren que lo podemos manejar así. Aquí hay activación inmune que va pasando con la edad. Las personas mayores tienen menor respuesta a las infecciones y aparece cáncer, aparece una cantidad de cosas. El metabolismo energético, neurogénesis hipocámpica, nervio vago. Miren todo esto que la microbiota puede tener su impacto. Y aquí vemos efectos también en que el huésped afecta a la microbiota, con las hormonas del estrés, con las hormonas sexuales, epinefrina, norepinefrina, y pueden incrementar la virulencia de algunas cepas intestinales por la misma situación de estrés. Entonces puede que sean bacterias poco patógenas, pero las hagan más patógenas o las mismas patógenas como tal sean más virulentas por el efecto por todo el estrés, todo esto que vemos a la izquierda. Entonces, aquí hay una interrelación, así como una microbiota y un microbioma intestinal alterado no se enferma, también la relación del huésped sobre la microbiota puede contribuir a perpetuar enfermedades o a que aparezcan. Y miren, muchas de ellas en el sistema inmune, en la dieta lo afecta, estrés, estilo de vida, infecciones, el lugar donde se vive, contacto ambiental, fármacos, edad, lo que veíamos desde la infancia, sistema inmune, en ambas vías. Todo esto afecta a la microbiota y la microbiota puede afectar todos los sistemas. Y entonces vemos acá este eje, ¿cierto? Microbiota, intestino, cerebro, sistema neuroendocrino e inmune aquí en este campo. Y este factor de la disbiosis, ¿a qué lleva? Citoquinas inflamatorias, neuromoduladores, metabolitos microbianos y fermentación. La disbiosis genera una cantidad de cosas. Y miren, el síndrome metabólico, lo principal que hay es una inflamación celular y es una inflamación sistémica, porque uno dice, ¿qué está inflamado? Todo el cuerpo está inflamado. A veces se manifiesta en la artrosis, a veces se manifiesta con enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Pero es esa inflamación y en mucho tiene que ver esto. El eje intestino-cerebro con todos los mediadores neuroinmunes, neuroendocrinos, comportamiento que está muy relacionado con esto y alteraciones endocrinas. Vamos a ver qué trastornos se han asociado con un microbioma intestinal alterado. Miren, la lista es larguísima. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero muchos cánceres, enfermedades inflamatorias, intestino irritable, infecciones prolongadas. Y aquí, casi que en orden alfabético, casi que todo lo que estamos viendo hoy tiene que ver con una microbiota y un microbioma afectado. Entonces, son muchas cosas, ¿cierto? Y miren que la situación no es tan difícil, es por lo menos para nosotros pensar que eso existe, pensar que existe y que si no la cuidamos, si no la protegemos, o si una persona tiene una buena microbiota y nosotros la alteramos por algún proceso, o tiene una mala microbiota porque ya está enfermo, porque tiene depresión, porque tiene ansiedad, porque tiene diabetes, porque tiene obesidad y enfermedad metabólica, pues nosotros debemos considerarlo. Mire, relación potencial causal de enfermedades con la microbiota, desde obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, enfermedades como el autismo, enfermedades inflamatorias, disbiosis, enfermedades prolongadas por Clostridium
y puede ser muchas que están implicadas en esto. Y aquí vemos, miren, esta es bien interesante y se las traigo porque la microbiota está, si es una buena microbiota o la suplementación con probióticos, otras, miren, hay 3 opciones para uno corregir la microbiota, por lo menos conocidas. Ingenierías de la microbiota, trasplante fecal, pero creo que es más fácil la suplementación de probióticos y prebióticos que hacer esos trasplantes fecales, pero se han utilizado y todavía los hacen. Y enfermedades como la obesidad, diabetes, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad cardiovascular, cáncer, que están relacionados con una microbiota no saludable. Puede haber esa disbiosis, la podemos alterar con una rebiosis y recuperar ese eje intestino. Pues aquí está planteado desde el huésped, ambiente y una microbiota, pero que finalmente es ese eje intestino, hormonal, inmunológico y sistema nervioso. Entonces miren, alteraciones de la microbiota en obesidad y proliferan algunas bacterias, corinebacterias. Aquí no están especificados qué tipos de bacterias, pero las familias, ¿cierto? Miren, más Staphylococcus, E. coli, Eubacterias, Roseburia, Clostridium, Prevotella, algunos tipos de enterococos y lactobacillus que no son muy saludables. Y en individuos delgados, Bifidobacterium y bacteroides que predominan. Entonces, la microbiota intestinal, estoy hablando están bifidobacterios que ayudan a mantener la microbiota, probióticos, la suplementación de bifidobacterium y lactobacillus, los prebióticos para proliferación de bifidobacterias, y a veces se ha utilizado antibióticos, ¿cierto? Para corregir esa microbiota. O sea, cuando puede haber una microbiota intestinal alterada, podría darse antibióticos y luego una carga de suplementación con probióticos. Y esto lleva a que se reduzca el peso corporal, mejorar la resistencia a insulina, mejorar el metabolismo de glucosa y reducir marcadores inflamatorios. Nosotros lo podemos ver en una PCR, ¿no? Una proteína C reactiva, pero hay otras pruebas que se han ensayado un poco más complejas para ver la enfermedad inflamatoria sistémica, pero uno de esos buenos marcadores es la proteína C reactiva. Entonces, de acá, mira, parten muchos factores que pueden producir inflamación con la disbiosis, disminución de oxidación de ácido graso, del lipoproteína lipasa, etcétera, y se relacionan con obesidad, estar en un estado lipogenético, pero fíjense que todo muy relacionado con factores producidos en el intestino, sustancias tóxicas en un caso de disbiosis. Entonces vemos que el microbioma se relaciona con esto, problemas del reconocimiento, alteraciones en la inmunidad, en el metabolismo y en el apetito. Esto podría ser digamos, una situación normal en el intestino, pero cuando hay disbiosis, miren lo que pasa. Miren esto. Y esto pasa con frecuencia en el intestino, en las personas con diabetes. Se arma, pues, como ustedes pueden decir ahí, o coloquialmente, el zafarrancho o el despelote, lo que ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? Están proliferando las bacterias patógenas y el intestino se vuelve permeable. Entonces, eso que mucha gente dice, ¿pero qué me está pasando? Que si yo como cualquier cosita me engordo. No es que, claro, ya hay una disbiosis porque el intestino
a la misma cantidad de carbohidratos absorbe más en la situación de disbiosis. Y eso lo vemos en los diabéticos. Entonces, por eso la restricción de carbohidratos es muy importante. Pero no solamente cuando hacemos estas modificaciones de dieta, debemos acompañarlas de una adecuada implementación de una suplementación probiótica. En la diabetes tipo 1 sí que es importante esto. Ustedes ven ahí unas vías que son un poquito complejas, pero yo les cuento un poco más de lo que tiene que ver, por un lado, hormonas, pero miren de dónde viene el origen de lo mismo. ¿Cuáles son los niños que más riesgo de diabetes tipo 1? Los que no han sido, los más frecuentes en nacidos por cesárea, que no fueron lactados, alimentados con leches de vacas y o leches que ni siquiera ya son de vacas, que la mayoría es el famoso HFCS, ¿no? La fructosa, los jarabes de fructosa, que se lo meten a las fórmulas desde los lactantes, desde los primeros días de vida y empieza a generar toda esa alteración. Pero el factor que se está estudiando mucho actualmente es la alteración de la microbiota, que proliferan una serie de bacterias, también algunos virus que se han implicado, algunos enterovirus, y producen la inflamación del páncreas y destrucción de la célula beta. Yo en este momento estoy manejando varios, no son muchos, porque saben que diabéticos tipo 1 y a veces encontrarlos en esas fases de luna de miel, que es cuando empieza la inflamación del páncreas. Y tengo unos cuantos casos de personas jóvenes que todavía no he tenido que usar insulina. Los he manejado con dieta y con suplementación de probióticos. Hay una niña que ya lleva más de casi 4 años en esta situación y todavía no hemos tenido que utilizar nada de insulina. Esperamos que así sea y que se pueda mantener. Y en la literatura hay estudios ya de suplementación de probióticos en pacientes con diabetes tipo 1 y mejoría de la diabetes, menos insulina o a veces no insulina. Entonces es esto interesante. Miren, la diabetes tipo 1 hay cambios en la diversidad, es decir, hay una alteración de la abundancia de la flora o de la microbiota. Si tiene una microbiota más rica, menos probabilidades de hacer diabetes tipo 1. Se ha encontrado un enterococcus, que es el Enterococcus gallinarum, como un asociado en varios casos de diabetes tipo 1. Entonces, muchas de estas bacterias que proliferan en esa situación de disbiosis pueden también generar inflamación. En la diabetes 2 también, y es mucho, está relacionado con esto, con el leaky gut, con el intestino permeable, pero también recuerdan que ahora la fisiopatología de la diabetes se nos ha enriquecido, a pesar de que sabemos que la principal causa es el alto consumo de carbohidratos, pero se nos ha enriquecido con todos los mediadores, que el GLP-1, y nos ha llegado una cantidad de medicamentos relacionados con el GLP-1 para tratarla. Pues bien, la secreción del GLP-1 depende de la microbiota, de la interacción de la microbiota con las células de la mucosa intestinal. Entonces, mucha de eso que se ve y que hace ya una buena cantidad de años, casi ya 30 años, se descubrió que había una disminución del efecto incretina, puede estar relacionado con la microbiota, con los defectos de la microbiota. Entonces, por eso es bien interesante. En obesidad también hay, por un lado, bacterias que proliferan en personas obesas y lo que les contaba, los ensayos que se han hecho del trasplante de materia fecal de delgados a obesos y corrección de la obesidad.
Pero antes que eso, pues ya hay algunas cepas de probióticos que tienen algún efecto favorable que les voy a mencionar ahorita más adelante en obesidad. ¿Qué microorganismos se han encontrado que tienen efectos contra la obesidad? Están Lactobacillus rhamnosus, Plantarum, Gasseri, por capacidad de producir esto, el CLA. Y ustedes saben que el ácido linoleico conjugado no solamente tiene efectos en la reducción de peso, sino también en prevención cardiovascular. Bifidobacterium, está Bifidobacterium breve, Dentium y el Longum también tienen efectos para producir CLA y reducen los depósitos de grasa. Además de estos lactobacilos y bifidobacterias, hay Propionibacterium, Enterococcus y otros que se están utilizando. Todavía lo que conocemos es muy poquito, ¿no? Conocemos unas cuantas cepas. Y hay un trabajo bien interesante que se está adelantando de conocer en distintas poblaciones, por ejemplo, conocer la microbiota de poblaciones indígenas, poblaciones que no han tenido contacto con la, digámoslo, con la parte occidental, seleccionar cepas de ellas, porque hay enfermedades que para nosotros son nuevas, ¿no? Y que, perdón, para esas que nunca han tenido esas enfermedades, hay poblaciones nórdicas que tienen otros hábitos de alimentación, pero tienen otras microbiotas, poblaciones que tienen más riesgos también de obesidad y diabetes, y se está trabajando en hacer todo ese mapeo de todas esas especies. Estos son estudios de, por ejemplo, bifidobacterias en obesidad. Miren ustedes, estos son metaanálisis de bifidobacterias y de algunos lactobacilos en los que pueden tener un efecto, especialmente los bifidobacterios. Miren, si están de este lado para acá, indican que están más relacionados con el estado delgado y algunos que se relacionan más con obesidad. Entonces, a nivel del intestino, nos encontramos con que los bifidobacterium breves tienen algunos efectos en este sentido y reducen la producción de algunas citoquinas inflamatorias. Lactobacillus, también, mírenlo acá, puede incrementar interleuquina 6, pero bajan la 8. Lactobacillus helveticus, aumentan ácido láctico, folato, fermentación, pero pueden bajar marcadores inflamatorios. Lactobacillus plantarum, que han demostrado también efectos en la reducción de peso. Rhamnosus, miren, reducen marcadores inflamatorios, TNF-alfa y interleuquina 1, beta, aumenta interleuquina 1-10. Y estos son probióticos que ustedes ven acá, que se ha demostrado que tienen beneficios en el síndrome metabólico. Todos estos que ustedes ven acá. Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, Paracasei, Plantarum, Salivarius, Bifidobacterium breve y Longum, Lactobacillus plantarum. Todos estos que ustedes ven acá, el Rhamnosus, se ha demostrado que tienen efectos favorables en el síndrome metabólico, en la reducción de peso, en el manejo de la diabetes, en el manejo de obesidad y de trastornos de lípidos, e incluso en la prevención cardiovascular. Ustedes ven una lista que para todo lo que hay es muy pequeñita, pero son los que hasta ahora se han ido reconociendo. ¿Qué puede venirnos para el futuro? Miren que esto es un punto interesante. Les hablaba que se están buscando cepas en distintas poblaciones y lo que se nos viene, si esto continúa a este mismo ritmo, es tener
una serie de, como unas bibliotecas de probióticos y empezar a utilizar un poco más selectivamente unas cepas que otras, ¿cierto? Por ejemplo, por decir algo, hagamos una mezcla de Bifidobacterium breve, longum y un Lactobacillus lactis, o Acidophilus y Bifidobacterium lactis. Hacer unas mezclas y hacer casi como unas fórmulas magistrales, hacer como unos preparados en los que nosotros, dependiendo de la condición de nuestro paciente, vamos a utilizar unos y otras, ¿cierto? O sea, y viene algo que se me ocurre quizás más, o pues, esto es muy interesante, pero potencia el interés de esto, y es, fíjense cómo se producen algunas hormonas, cómo se producen algunas sustancias en endocrinología, por ejemplo, que se utiliza mucho por recombinación de DNA. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, para producir insulina? Ponen a una E. coli a que produzca insulina, o ponen a un Saccharomyces cerevisiae a que produzca insulina, o que produzca hormona de crecimiento, o que produzca una serie de cosas. Viene un campo interesante que es modificar y hacer que algunas de estas bacterias, algunos de estos componentes de la microbiota, por ejemplo, secreten una enzima que carezca, por poner un caso de un niño que tiene una enfermedad de defecto genético, no sé, una enfermedad de depósito, ¿no? O en la diabetes tipo 1, o en diferentes enfermedades podría haber un efecto de la manipulación y no hacer una intervención como las que hacemos ahora, sino trabajar en compañía de unas bacterias que pueden tener, además de sus efectos benéficos, otras cosas. Es un mundo que todavía nos falta conocer. Aquí vemos el efecto de muchas de estas que vimos ahora, las que les mencionaba, en un efecto benéfico en la reducción de peso en estos metaanálisis. Y aquí vemos otros metaanálisis también con diferentes cepas que les citaba en la lista de esas 15 bacterias. Y vean que esto ya está estudiado, algunas con porcentajes de la reducción en estos efectos metabólicos. Viene finalmente dos aspectos que les quiero comentar. Uno, bueno, y algo también que decir, porque muchas veces pensamos en probióticos básicamente en una persona que le dio diarrea. Entonces le reponemos, como decimos, la flora intestinal después de la diarrea. Pero miren que el espectro y las posibilidades de utilización y la importancia que tienen va mucho más allá de darlas un día, 2 días, 15 días porque le dio diarrea. Cuando utilizamos los probióticos generalmente para corregir una alteración metabólica, en diabetes, en obesidad, yo las uso también mucho en los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque hay disbiosis, hay inflamación y el tiempo mínimo que uno lo debe usar son 3 meses. Y hay que estar, eso es como todo, ¿cierto? Hay que sembrar, hay que cultivar, porque si uno deja de sembrar, pues van a proliferar las bacterias que no son saludables. Y entonces es bien interesante tenerlo presente. Ya uno puede utilizar luego como una dosis de mantenimiento, algo quizás no todos los días, o utilizarlo cíclicamente, periódicamente, estar haciendo ese repoblamiento de las cepas. Y hay un aspecto interesante que es la microencapsulación, o que los probióticos que utilicemos que vayan dirigidos a donde los queremos usar, ¿no? Porque muchos a veces dicen, no, esto tiene, por ponerles un ejemplo, 30 billones, pero no, si no tienen microencapsulación, llegan al estómago y se destruyen, entonces no cumplen una función muy importante.
O sea, una estrategia es la microencapsulación. Hay varias estrategias en las que los laboratorios, quienes los producen, ya las protegen. Les dan una cubierta para que se liberen en el intestino delgado o en el intestino grueso y cumplen con las funciones donde uno las necesita. Entonces hay que tener ese cuidado. El otro cuidado que hay que tener es que son organismos vivos. Y entonces, si uno a veces la conservación que se deja de ellos puede no ser la más adecuada, a veces los dejan al calor, a la temperatura, no sabe uno, si uno compra un probiótico, que también lo hayan mantenido, y puede que diga 30 billones o 1 billón o 3 millones, lo que sea, pero ese cuidado que se haya tenido, pues puede que no haya nada ya ahí, ¿no? Entonces, algunos requieren estar refrigerados o por lo menos mantenerse a una temperatura adecuada, si bien no necesariamente refrigerados, pero sí conservarlos en un ambiente donde no se vayan a deteriorar. Entonces, eso es importante. Fíjense que la encapsulación o la microencapsulación o las técnicas que se utilicen para liberarlos en los sitios correctos son muy importantes y ustedes les recomiendo para que lo tengan presente. Y los prebióticos, miren que también son interesantes. Entonces, los prebióticos pueden ser complementarios a la suplementación de los probióticos, porque nos van a permitir que estas bacterias proliferen y no solamente nos preocupamos por dar X número de millones o billones, y sí, la suplementación con los probióticos nos va a permitir que ellas se sigan replicando más fácilmente en el intestino. Entonces, aquí vemos diferentes tipos, arabinoxifan, inulina, hay fructooligosacáridos, etcétera, y son importantes por un lado, en la proliferación, y también otros que pueden contribuir en la reducción de peso por algún efecto que pueden tener adicionalmente en la saciedad y a nivel intestinal, porque pueden permitir no solamente lo que nosotros estamos sembrando, sino van a ayudar a proliferar ciertos componentes de la microbiota que son saludables. Entonces, este es un aspecto interesante. Entonces, con esto, pues quería dejarles un panorama muy interesante de lo que son los probióticos, de lo que es ese maravilloso mundo de nuestras amigas bacterianas que pueden influir mucho favorablemente en nuestra condición de salud, y de motivarnos también a que leamos y nos preocupemos mucho más, no solamente por la medicina tradicional de lo que hemos visto, cómo tratar una diabetes, cómo tratar la obesidad, cómo tratar esto, e incorporar en nuestra mente que existen estos elementos, estos jugadores, y que si los consideramos favorablemente, nuestro efecto en la terapia de nuestros pacientes va a ser mucho más favorable. Muchísimas gracias por la atención. Carlos, ¿alguna inquietud? Siéntase toda la tranquilidad de preguntar, ¿sí? Doctor, buenas noches. Coadyuvante en tratamiento de hígado graso. Muy bien. Miren que el síndrome metabólico es uno de los componentes, ¿cierto? Si bien no es el que ponen con el NSEP ni los de las guías, el hígado graso es una enfermedad que se da por la acumulación de grasa. Entonces, a veces en el hígado, recordemos esto, y aquí es muy interesante ver, muchas veces a las personas las ponen a reducir la grasa, no coma grasas. Y aquí hay, porque muchas de las investigaciones que las hacen en ratones, aunque aquí ha habido mucha manipulación, aquí podemos adentrarnos en otro campo también interesante en la alimentación. Durante años nos han dicho el miedo a la grasa, el miedo al colesterol, y el hígado graso, quiten las grasas, y la mayor parte
de la grasa que se acumula en el hígado viene de la fructosa, tanto de la fructosa añadida, especialmente esa, pero incluso en estos pacientes a veces tenemos que restringir las frutas, ¿no? Uno como que no quisiera eso, pero a veces nos toca, porque esto es carga de fructosa. La fructosa no la comemos, nuestras células no la comen, tiene que ser transformada a triglicéridos y se depositan en el hígado. Entonces, también como en el manejo de obesidad, los probióticos que vimos son útiles. ¿Por qué? Porque nos van a reducir la síntesis de ácidos grasos a nivel intestinal, porque muchos de esos ácidos grasos se producen desde el intestino, otros en el hígado, pero nos van a ayudar a mejorar la acción insulínica, porque la hiperinsulinemia es uno de los factores en el hígado graso. Y la inflamación, porque ese es otro componente importante. Entonces, ¿tienen relevancia los probióticos allí? Sí, también lo tienen, como en obesidad, diabetes y dislipidemia. En obesidad también. Y si se está trabajando, ¿no? Como les decía, los experimentos, los primeros de trasplantar materia fecal de un flaco a un gordo, pues era fabuloso y bajaban de peso. Entonces, ¿y qué había? Que era la flora, llamémoslo así como comúnmente decimos, o la microbiota, era una microbiota favorable. Por eso muchos de ellos ya se han descubierto y son de los que les mostraba en la lista de los que son más favorables en el descenso de peso. Sí, doctor. Mira, interesante la pregunta, ¿cómo poder saber si hay disbiosis? La disbiosis es todavía, para hacer una prueba de disbiosis no es muy fácil. Se han ensayado algunas pruebas más de ver qué tanto se absorbe algún carbohidrato en la sangre, como pruebas de elevación de glicemia, pero yo les recomendaría que todavía hasta que tengamos una prueba más específica, lo hagamos con la clínica. O sea, clínicamente, una persona ya diabética, por definición, es disbiótica. Cuando hay obesidad, también hay disbiosis. O sea, la disbiosis es causa y es también consecuencia de las enfermedades. Fíjense que van en dos vías. Entonces, si me dice una persona que está en obesidad es disbiótica, sí, la tiene. Y hay que ver también, por ejemplo, muchos casos de depresión, de ansiedad, pueden estar asociados a disbiosis. Es un poco más complejo verlos, pero en la enfermedad metabólica es importante considerarlo. ¿El exceso de probióticos puede ser problemático? La verdad es que no. No porque son cepas seleccionadas que están reconocidas que no son patógenas. Entonces, casi que entre más repoblemos, pues va a ser mucho mejor. A veces tenemos que ver la composición, porque no todos son iguales, ¿cierto? Entonces, hay que ver qué cepas. Si utilizamos una cepa más en un sentido que en otro, queremos ver, como les decía, vamos todavía no hemos llegado a afinar tanto esto de cuáles son, pero sí ya hay algunas que son un poco más para el síndrome metabólico y casi que en general en otras enfermedades podemos dar otras, pero nos falta conocer un poquito y afinar ese punto, pero podemos usarlas con mucha tranquilidad. El doctor y luego nuevamente el doctor. Mire, es interesante la parte de los cultivos. Cuando hacemos coprocultivos, generalmente lo hacemos para las bacterias aerobias. Y la mayoría de estas cepas son anaerobias. Entonces, hay estudios de la microbiota que son más complejos, ¿no? O sea,
sí se hace como un mapeo. Es un mapeo y uno lo ve en las gráficas como colores. No sé si lo han visto en los estudios. También. Bueno, gracias, doctora. Y cuéntanos un poquito más como... Bueno, no, porque es más la excreción de lactato que tiene que ver. Pero son, no los hay en Colombia, los tenemos en Estados Unidos. Sí, Entonces eso es lo que nos complica, son muy costosos, pero son excelentes, facilísimos de tomar. Yo tengo disbiosis y tengo SIBO y lo supe gracias a la prueba que me hice con una empresa en Estados Unidos, con un laboratorio en Estados Unidos. bueno, gracias. Mira, un buen aporte. Y todo esto nos enriquece en el conocimiento. Miren, las pruebas en materia fecal se hace un mapeo, pero no es es como un cultivo, pero que se hace para diferentes cepas, y es un resultado que lo veo, yo la verdad no lo he hecho, pero lo veo en los estudios de lo que es personas con alteraciones, con diabetes, con diferentes alteraciones metabólicas, tienen un comportamiento y proliferación de unas bacterias más que otras, pero es un mapeo grande y es un cultivo que no se hace, digamos, en la práctica, para nosotros en la práctica clínica, sino para la investigación, como parte de ese proyecto de microbioma humano. Otra pregunta, para un bebé recién nacido, ¿de qué edad recomiendas alimentarlo con probióticos cuando es nacido por cesárea? Miren, hay que aportarles, es muy importante eso, desde el momento del nacimiento. Vimos que las cepas que más aportan, importante, las Bifidobacterium y Lactobacillus, ¿no? Sí, las dos grandes, que son los Bifidobacterium longum, breve, los lactis, que van a ser varias cepas de lactobacilos que son muy importantes para generar eso. Lo mismo para los hijos de mujeres diabéticas o mujeres con obesidad o que han tenido o diabetes gestacional, eclampsia o alguna alteración metabólica, o que estuvieron muy expuestos a un ambiente alto en carbohidratos, o con mamá con alteración metabólica. Es bueno trabajar mucho eso desde el momento del nacimiento. Siempre y cuando la madre no esté dando de lactar. O sea, si la madre está dando de lactar, ella suple la necesidad de probióticos. Me parece que Sí, pero pasa el tema, lo que les contaba. Cuando la mamá lacta, está muy bien la lactancia, pero muchas de la microbiota va a ser de la piel, que no es la misma, ¿no? Entonces es mejor complementarla con las que son más del intestino. a pesar de que la mamá tome probióticos. Sí, la mamá sí toma probióticos, pero no le llegan suficientemente a la piel. El doctor iba a hacer otra pregunta y luego el doctor. El Helicobacter pylori, doctor, generalmente relacionado con gastritis y esas cosas. Entonces, ¿podría ahorita relacionar el Helicobacter pylori con disbiosis, con síndrome metabólico y una probable diabetes? Mire, ¿Podría ser en ese orden, digámoslo así? el Helicobacter pylori se ha asociado con muchas cosas, ¿no? Yo les diría, cuando se da el tratamiento, porque se da tratamiento para el Helicobacter pylori, utiliza una cantidad de antibióticos. Yo les diría, una vez se termine el tratamiento, hay que recuperar esa microbiota con unos buenos probióticos. Sí, pero pensaría después para hacer eso, y nos van a ayudar a que proliferen, a que haya menos recaída, porque uno de los problemas también con el Helicobacter es la tendencia a la recaída. Doctor. Sí. Doctor, que si puede hablar un poquito más fuerte, por favor.
La pregunta mía va en el sentido de que obviamente aquí es una palabra muy clave que es el pediatra, y es la cantidad de patologías inflamatorias que hay por pediatría, o sea, Sí. el metabólico y la obesidad. Obviamente los espectro autista, que va del TDAH hasta el autismo. Obviamente sabemos que todas las partes, llamemos así, del contexto del espectro autista, tiene un componente inflamatorio y esa fase obviamente es multifactorial, ¿no? Que incluso está la diagnosis intestinal. Sí. Pues hablan de vacunas, hablan de intoxicaciones con metales pesados, hablan de cambio genético, la pregunta que yo quiero decir a usted, doctor, es el tiempo en que se va a prestar que los probióticos, ¿cuánto tiene? Usted habla una palabra de 3 meses, pero pues a veces de los estudios que se han realizado, pues eso no es porque fue hasta 6 meses. Sí. No, digo mínimo 3 meses. Sí. Porque vemos que la inflamación es tan severa para la reposición de esa microbiota, llamémoslo así, puede durar hasta 6 meses. O más, sí. O más. Cierto. Esto demuestra cómo se tiene que a largo plazo, de 6 meses hasta un año. Sí, de acuerdo. De acuerdo, doctor. Y gracias también por el aporte en el tema de estas enfermedades como el autismo, donde hay, y muchas de las alteraciones neurológicas también en niños, muchas también se manejan en buena parte con dietas cetogénicas. Y acompañar una dieta cetogénica, es que a veces hay mucha correspondencia. Miren que en esto de la enfermedad de la diabetes, de las enfermedades neurológicas, trae incluso trastornos convulsivos, las enfermedades como el autismo, otras enfermedades como el cáncer. Miren que casi que nuestro enfoque casi que es uno solo, casi, ¿no? Porque tiene sus particularidades, pero lo que estamos viendo hoy como grueso de enfermedad metabólica es muy grande y jugamos con muchos aspectos, o sea, no es, y cuando les hablo de la microbiota no es que sea solo este aspecto, sino que son varios elementos y en muchos casos la restricción de los carbohidratos, porque como les decía, la mentira que nos han dado de 60 años, echándole la culpa a las grasas, y la restricción y la presencia de otros tóxicos ambientales en las enfermedades, entonces, pero nos va a ayudar, o sea, todo el aporte que nos da una microbiota saludable para nuestros pacientes, sean de los más chiquiticos hasta los más grandes, es un aporte muy favorable. Los psiquiatras están utilizando ahora una terapia combinada del antidepresivo con probióticos. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo se suspende el antidepresivo y se continúa con el probiótico? Bueno, mire, yo no sé, no les sabría decir exactamente. Yo les cuento qué experiencia tengo, porque yo utilizo también en los pacientes deprimidos, porque hay muchos pacientes que me consultan por obesidad, pero uno va a ver y hay un trasfondo también depresivo y uno encuentra que hay un componente de disbiosis grande. Yo utilizo mucho el 5-HTP asociado a los probióticos y se les recomiendo 100 miligramos por las noches y generalmente un probiótico por la noche, también al momento de acostarse. Y miren los cambios que he visto en el comportamiento, tanto del sueño, porque se induce rápidamente sueño por el efecto sobre melatonina, porque incluso mucho más de lo que uno puede dar dando una tableta de melatonina, porque a muchos pacientes yo uso también, les recomiendo mucho la melatonina, 3 miligramos, 5 o 10 miligramos, y incluso en pacientes con cáncer recomiendo más de 20 miligramos como parte, porque la melatonina tiene acciones anticáncer. Pero el 5-HTP, el 5-hidroxitriptófano,
ayuda mucho en la producción de melatonina y en la ansiedad. Estos pacientes que tienen, que les restringen uno los carbohidratos y después de mediodía empiezan con la ansiedad del dulce y esa desesperación por comer algo dulce en la tarde, mejoran mucho con eso, con el 5-hidroxitriptófano. En depresión, o sea, yo no me he atrevido a retirar y hasta ahora no he visto, digamos, no me han llegado pacientes manejadas por psiquiatras que le estén dando simultáneamente probiótico. Me parece muy bueno que lo estén haciendo, porque la mayoría, pues muchos de los antidepresivos, como sabemos, son inhibidores de recaptación de serotonina y otros que son adrenérgicos y otros mixtos. Pero es más lógico si podemos ayudar a que haya una mejor producción de serotonina desde el intestino, ya que necesite un antidepresivo específico, no habría problema, bien con el probiótico, bien dando pero en pacientes manejados psiquiátricamente no me he metido ni a modificarle su dosis, pero sí lo he hecho de suplementarlos y los resultados han sido muy buenos en la parte de manejo de depresión. Bueno, creo que ya tenemos la... efectivamente. A ver si me aclara un poquito la voz porque ya aguanté todo el tiempo. Sí, me pregunta el doctor, ya enseguida vamos con la doctora. Si el uso de antibióticos previamente al nacimiento afecta esa transferencia de una microbiota saludable, efectivamente sí. Entonces es importante considerarlo y tener en cuenta dentro del espectro clínico del paciente para pensar en hacer una reposición. Doctora. A estos pacientes que estoy manejando no les he suspendido el probiótico. A veces les cambio, ¿no? Cambio cepas, o sea, dependiendo del probiótico que esté usando, ¿no? Uso unos, los que de pronto si hay el que estoy usando, yo utilizo, bueno, generalmente mucho el probiótico de Jarrow, que son los que mejor por el contenido, el de 50 billones, y esta niña va a Estados Unidos, a veces utilizamos por un tiempo otras cepas, pero no le hemos suspendido sus probióticos. Pero igual, a otros las mantengo con los que conseguimos acá, porque a veces en Estados Unidos no se consiguen totalmente, pero el mantenimiento es fundamental. Siempre los administro antes de desayuno, antes de la cena, si son de 5 billones, y de 50 los doy antes de acostarse. Sí, doctor. Mira, entre más, mejor, ¿cierto? Es un parámetro. También depende de la condición metabólica y de cada paciente. Pero una dosis de 5 billones es bastante, 3 billones, o sea, ya dosis de billones ya es una cantidad más que suficiente. A veces yo uso mucho los de dosis más altas en pacientes con diabetes, en pacientes que tienen un trastorno metabólico más severo, utilizo más de los de 50 billones. Pero 3 billones, 5 billones son concentraciones muy buenas. Les mostraba lo del asocio con prebióticos, también eso nos ayuda a
haya una mejor proliferación. Entonces, todavía, como les digo, es un poco empírico para decir y tomar como un parámetro que puede ser, que si son tantos millones, tantos billones, pero ya dosis de billones, ya hablar de billones son miles de millones, ¿cierto? A veces si uno dice le voy a dar 10 millones de cepas es poquito, ¿no? Por eso cuando hablamos de billones son importantes. Siempre entre más, mejor. Y hay que ver también las características del probiótico, lo que les decía, si tienen protección para ser liberado en el intestino, porque puede haber unos numerosos, pero llegan al estómago y hasta ahí llegaron. Nos pueden servir de pronto para la cavidad oral, nos pueden servir para hasta el esófago, pero de pronto si los necesitamos para corregir una alteración metabólica que generalmente es en intestino delgado y grueso, no nos llegan, no nos sirven para nada, así sean muy numerosos, ¿cierto? Entonces, esos son los parámetros que yo les recomendaría que lo tuvieran presente. Dosis por toma. Pero, como les digo, ya de billones ya es más que suficiente y es una cantidad muy importante, pero con las precauciones en el sentido de la protección. También hay probióticos, algunos también pueden usarse a nivel vaginal, ¿no? Porque a veces la misma reposición oral puede contribuir a reponer la flora vaginal, pero no sobran. Si algunos pueden usarse oral, pueden revisarlo para usarlo oral o vaginal, o hay preparados que vienen ya específicamente para uso también vaginal. Entonces es un punto importante y pueden usarse incluso en las mujeres embarazadas previamente al parto para evitar sobreinfecciones y para suplir al bebé en el momento del nacimiento. Entonces, esos son otros aspectos también muy relevantes. Doctor. Ambas formas, ¿no? Antes de desayuno y puede ser o antes de la cena o al tiempo de acostarse. Cuando doy dosis más grandes las doy más al momento de acostarse. Y en los casos más de metabolismo, de diabetes, obesidad, las doy más al tiempo de acostarse. Y si lo asocio con el 5-HTP, lo doy al tiempo de acostarse los dos para tener una mejor eficacia. Decir uno, yo les diría, si hubiera que utilizar o como una familia, yo escogería, si me pide una familia, Bifidobacterium, en la parte metabólica, ¿no? Pero también en la suplementación, en general, los lactobacilos también tienen importancia. Pero los Bifidobacterium serían en la parte metabólica, los que les decía, el Longum y el Brevis, son los que más han tenido efecto en eso. ¿Han visto fiebres por el uso del probiótico? No lo he visto, no, porque incluso la parte inflamatoria, no sé si alguien lo haya visto, porque yo personalmente ningún paciente se me ha quejado de fiebre con el uso de probióticos. Doctora. Bien interesante, mira, algunos vienen junto con prebiótico y eso es una cuestión favorable porque tiene los dos. En ocasiones hay algunos prebióticos, por ejemplo inulina, que también la utilizo en algunos pacientes cuando les hago dietas bajas en carbohidratos y sufren de estreñimiento. Entonces, la dosis la puedo usar
antes de cada comida. O sea, sin necesidad de dar el probiótico, puedo darlo. Aparte del probiótico, o si tiene algo de prebiótico también. O utilizar llamémoslo así, que puede tener un efecto laxante, la inulina, antes de las comidas. Y nos tiene un efecto también saciante que le puede ayudar a la paciente a perder peso. Por el mismo tiempo, también los prebióticos, mínimo 3 meses, pero también los puede uno utilizar mucho más tiempo para favorecer ese efecto del crecimiento de la microbiota saludable. No, mira que la disbiosis uno la trabaja, depende de las condiciones, ¿no? Porque, ¿qué le pudo causar la disbiosis? Un consumo alto de carbohidratos, entonces uno trabaja con una dieta baja en carbohidratos. No necesariamente, no, porque el efecto, mira que el efecto que tienen los bebés del paso de su microbiota materna es un momento. Lo que pasa es que hay una cantidad enorme que le suple, ¿cierto? Y esa se alimenta. Entonces, si no hay un factor disruptor de esa microbiota, no hay necesidad de seguirlo dando por tanto tiempo. Los primeros días de vida puede ser suficiente, de pronto llegar hasta los 3 meses, porque uno no da todo el tiempo o incluso los pueden utilizar por menos tiempo. No sé el doctor que es pediatra, si lo está utilizando, porque muchas veces uno lo utiliza más corto tiempo. Yo le recomiendo a las mamás, y aunque les recomiendo que el pediatra les haga su seguimiento, pero sí. Entonces la idea es repoblarlo más o menos 2 meses a 3 meses, porque el recién nacido obviamente no va a tener ese No lo tiene. crecimiento. El crecimiento se va haciendo más o menos al mes, casi a los 3 meses. Entonces la idea, si estamos hablando de eso, sería casi 3 meses. Exacto. Gracias, doctor. Sí, está bien. Estamos de acuerdo, doctor. Cuento anécdotas, ¿no? Porque en estos días me consultó un paciente y le comentaba yo a Carlos a la hora del almuerzo y a María B. Le dije a un paciente, me llegó en esta semana para terapia metabólica por un cáncer de colon. Y entonces yo les dije, bueno, vamos a iniciar probióticos. Entonces me dice la señora, entonces voy a darle yogur de Alpina. ¿Sí? Entonces, yo le dije, no me refiero a eso, porque muchas veces en los que es preparados comerciales, puede que le hayan puesto o le hagan el tratamiento con un probiótico, pero luego para los que vienen ya para uso comercial se los destruyen, o sea, ya no tienen elementos vivos, ¿no? Cuando uno, y no sé si alguno de ustedes ha hecho el experimento de preparar el kumis o yogur casero, uno puede usar el yogur griego, que ese tiene algunas cepas para producir el yogur, pero no hay una cantidad suficiente como para decir que eso tenga un efecto importante en el probiótico. Puede ser útil, hay que revisar un poquito el efecto del azúcar que puede tener por el yogur y la parte de los efectos que tiene la lactosa en algunas personas. Pero puede adicionarse a algunos lactobacilos, se pueden adicionar para complementar los yogures. Entonces, esos son formas, pero realmente cuando hablamos de los probióticos como tal, hablamos de los suplementos que están hechos con unas cepas que conocemos y que podemos manejar mucho mejor.
Hasta ahora nada, no. El efecto secundario no. Lo que uno ve son muchos efectos favorables, ¿no? Son muy favorables, pero no negativos. Doctor Pedronel, muchísimas Bueno, gracias. Carlos, muchas Creo gracias. que hay más tema. Yo creo que va a haber una segunda parte. Gracias a ustedes. La buena noticia es que Yarrow Fórmulas, que tenemos más de 40 años de experiencia en el mercado de Estados Unidos y presentes en más de 21 países, están en proceso de registro los probióticos para los niños, desde los infantes, pues bebé recién nacido, infante, viene para la mamá gestante también, para la mujer, para todo el tema de problema, pues exactamente, tema vaginal. Hay una sorpresita debajo de una de las sillas. Hay 3 sobres que están en alguna de esas sillas. Entonces, revisen debajo de esas sillas porque tenemos un pequeño detallito con muchísimo, muchísimo cariño. Entonces, revisen, por favor. ¿Sí? ¿Quién tiene los sobres? Bueno, aquí va 1, 2 y aquí está el tercer sobre. Bueno, felicitaciones. Es un detalle con muchísimo cariño de parte de Yarrow Fórmulas, de Formulabs. Y bueno, de esta manera queremos agradecerles a todos ustedes el habernos acompañado esta noche y quedamos con un compromiso de seguir con este tipo de charlas académicas y con personajes como el doctor Pedronel Rueda. Una feliz noche y muchísimas gracias.